Hoy exploraremos dos figuras de gran importancia en la Biblia que desempeñaron papeles cruciales en la historia religiosa de Judea en el siglo II después de Cristo. Estas dos personalidades fueron fundamentales en aquella época, considerando que la región de Judea estaba bajo ocupación romana y el Templo de Jerusalén desempeñaba un papel central en la vida religiosa y cultural. Caifás y Anás emergieron como líderes prominentes en el mundo judío de aquella época, y sus nombres son mencionados en los relatos bíblicos. Su influencia es innegable en la trama que llevó a la crucifixión de Jesús y en los eventos que la rodearon. Antes de continuar, me gustaría invitarles a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. La ocupación romana trajo consigo un sistema de gobierno que limitaba el margen de maniobra de las autoridades locales. Esto resultó en una relación compleja entre los líderes religiosos judíos, cuya responsabilidad era mantener el orden en el Templo de Jerusalén, y las autoridades romanas, que buscaban mantener el control político y preservar la paz. El Templo de Jerusalén, como centro espiritual y religioso de la vida judía, atraía anualmente a miles de peregrinos que iban allí para ofrecer sacrificios y cumplir sus deberes religiosos. Esto daba al templo un poderoso simbolismo y un alto valor político. En ese contexto de ocupación romana e intensas tensiones religiosas, Anás y Caifás surgieron como influyentes líderes religiosos. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, que no creía en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Sus posiciones como sumos sacerdotes los convirtieron en figuras centrales en la vida religiosa judía, confiriéndoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es crucial destacar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y frecuentemente tensa debido a la ocupación romana, que generaba temores constantes de revueltas y pérdida de privilegios. Este telón de fondo histórico es fundamental para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con la prisión y el juicio de Jesús. Anás no ocupó el cargo de sumo sacerdote solo en una ocasión, como era común, sino en varias ocasiones, destacando aún más su importancia en el liderazgo religioso de la época. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás estableció un sistema de nombramientos en su familia, asegurando así la continuidad del poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le confirió una influencia considerable en el Templo de Jerusalén, donde era responsable de la supervisión de los rituales, administración de los sacrificios y cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que el templo representaba un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, Anás también controlaba los ingresos del templo y el cambio de monedas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesús expulsó a los vendedores y cambistas del templo, acusándolos de corromper la religión. El comercio de animales y las actividades de usura en el templo eran extremadamente lucrativos, y el Talmud judío registra que la casa de Anás era rica e implicada en prácticas cuestionables, junto con otros líderes religiosos corruptos del sacerdocio. Su presencia manchaba el santuario, resultando en una mala reputación, en parte debido a sus conspiraciones para planear persecuciones. Por otro lado, Caifás, que se casó con la hija de Anás, también pertenecía a una familia rica y aristocrática. Alrededor del año de Zoito después de Cristo, fue nombrado sumo sacerdote,
marcando un punto crucial en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás desempeñó un papel de liderazgo en el Templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque era el sumo sacerdote legítimo, Caifás no estaba a cargo de las actividades especiales del día de la expiación. La influencia de Anás es clara, ya que 5 de sus hijos también ocuparon el cargo de sumo sacerdote, además de su yerno Caifás. Al casarse con la hija de Anás, Caifás se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que ejercía un control significativo sobre asuntos religiosos y políticos en Judea. Caifás era conocido por ser astuto, oportunista e implacable en su búsqueda de poder, no vacilando en ignorar la justicia y derramar sangre inocente, siempre que sus intereses personales fueran protegidos. Su conducta egoísta y manipuladora es evidente en la forma en que defendió la condenación de Jesús. En Juan, capítulo 11, versículo 49, afirmó que Jesús debía ser sacrificado por el bien de la nación. Sin embargo, Caifás no estaba realmente preocupado por el bienestar del pueblo. Sus maquinaciones tenían un propósito extremadamente egoísta. La declaración de Caifás estaba relacionada con la creencia de que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y protegería los intereses del liderazgo religioso judío. En cierto modo, la declaración de Caifás funcionó como una profecía, indicando que Jesús debía ser sacrificado. Caifás deseaba que Jesús no solo muriera por la nación, sino también para que los hijos de Dios dispersos fueran reunidos. Esto refleja bien la compleja relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Al pronunciar estas palabras, Caifás expresaba sus propios deseos y actuaba de acuerdo con su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, por medio de sus palabras, Dios estaba cumpliendo sus planes. El relato bíblico continúa narrando que después de la declaración de Caifás, todos en el consejo acordaron planear la muerte de Jesús. Comenzaron a hacer planes para capturarlo y matarlo, aunque estaban un poco preocupados por la reacción de la gente. Fue entonces cuando Judas Iscariote encajó perfectamente en esta trama al ofrecerse a traicionar a Jesús en secreto. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante Caifás, que presidía el grupo de líderes conocido como el Sanedrín. En ese juicio, el Sanedrín basó sus acusaciones en mentiras para condenar a Jesús a muerte. Jesús eligió no responder a las falsas acusaciones de los líderes judíos, pero cuando Caifás lo cuestionó sobre su identidad como Mesías, Jesús respondió haciendo referencia a un pasaje del libro del profeta Daniel. Esto inmediatamente llevó a Caifás a acusar a Jesús de blasfemia. La hipocresía de Caifás se hizo evidente cuando fingió tristeza al rasgar su ropa al final del juicio. En realidad, estaba satisfecho de haber encontrado una base para condenar a Jesús. Con la decisión del Sanedrín de que Jesús merecía la pena de muerte, fue llevado ante el gobernador romano de la región, Pilato. Quedó claro en ese momento que Caifás y los otros líderes judíos estaban determinados a ver a Jesús crucificado. Es importante destacar que tanto Anás como Caifás sentían envidia de Jesús y desempeñaron papeles activos en la decisión de acusar y condenar a muerte a Jesús. Su influencia política y religiosa contribuyó significativamente a la crucifixión en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar la evidencia de que Jesús había resucitado. Por esta razón, encerró y trató de matar a Pedro y Juan. Además, Caifás participó en la muerte de Esteban y autorizó a Saulo, que más tarde se conocería como Pablo, a perseguir a los cristianos en Damasco. Caifás jugó un papel importante en la persecución a los seguidores de Jesús,
considerándolos una amenaza a la autoridad religiosa y política de la época. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta accidentalmente por obreros que estaban construyendo una carretera en un parque al sur de la antigua Jerusalén. Los arqueólogos examinaron el lugar y encontraron los restos de 63 personas. La tumba más ornamentada tenía la inscripción del nombre José, hijo de, o de la familia de Caifás. Este era el nombre completo del sumo sacerdote que arrestó a Jesús, documentado por Josefo. Dentro de la tumba estaban los restos de un hombre de unos 60 años que casi seguramente pertenecía al mismo Caifás del Nuevo Testamento. El descubrimiento es significativo, pero la autenticidad sigue siendo objeto de debate. Por otro lado, Anás tenía la fama de ser corrupto y de cometer excesos en sus prácticas religiosas. A pesar de esto, después de la muerte de Jesucristo, Anás continuó ejerciendo su influencia en el templo de Jerusalén. Es probable que haya muerto a manos de los romanos en 70 después de Cristo. Espero que esta narrativa haya sido esclarecedora para ti. No te olvides de inscribirte en el canal y dejar tu like. Que Dios te bendiga.